Y hablamos del dólar, ¿no? Que por supuesto ya sabemos que el gobierno nacional había establecido por allí, ¿no?, ciertos parámetros para que el Banco Central no salga a intervenir. Subió, se ubicó en 1.275 pesos, ya venía de algunas subas, pero teníamos un dólar que venía bastante planchado, ¿no? En 1.180, 1.190, bueno, de repente escaló a 1.275. Sabemos que el límite del gobierno, el límite que el mismo gobierno se había puesto y dijo no vamos a intervenir, hasta 1.400 el dólar puede llegar, pero cuando empieza a escalar no deja de inquietar un poco. Estamos en contacto con Adrián Moreno, que es economista y nos va a ayudar a comprender qué está pasando. Adrián, bienvenido, ¿cómo estás? Aquí Eleonora Richmüller te saluda. Hola Leonora, ¿cómo estás? Es un placer para mí estar con toda la audiencia de Unife. Y bueno, siempre nos toca hablar de estos temas que son tan amenos, ¿no? Sí, sí. Hablar del dólar, hablar de la inflación, hablar de estos temas que obviamente sí nos interesan a todos y porque vienen de la mano de qué pasa con nuestro bolsillo. Pasa con lo que queremos planear, con lo que queremos de alguna manera crear, con nuestros objetivos de corto, de mediano y de largo plazo. El argentino se caracteriza por ser emprendedor, ¿viste? De alguna manera se las rebusca y sale adelante, pero muchas veces se hace complicado cuando esto no acontece dentro de un entorno, dentro de un contexto donde la macroeconomía es propicia. Sí. Como vos bien lo decías, bueno, ¿qué pasa con el dólar? Porque todos preguntan sobre la cotización, sobre el precio de la divisa norteamericana, y porque el argentino también se preocupa muchísimo cuando hay un repunte. Bueno, por la estacionalidad, obviamente, de el último mes y también en estos días, obviamente que hubo un salto del dólar, es decir, el cobro del aguinaldo, obviamente que muchas personas se refugiaron en el dólar, tanto, bueno, aquellas personas que afortunadamente pudieron viajar, pudieron darse un gustito, obviamente que recurrieron muchos de ellos al dólar. También, bueno, ciertos pagos de importaciones contribuyeron a que la divisa norteamericana, bueno, pegara un salto y también porque veníamos ver al dólar precisamente en la mitad de la banda, un poquitito más abajo, pero nunca llegó a el piso que de alguna manera el oficialismo adelantaba en los 1.000 pesos. En ese contexto creo que un poco la gente que, bueno, quiere resguardarse de, obviamente, en sus tenencias, recurre a la divisa norteamericana como siempre lo hace el argentino, y sobre todo porque estamos viviendo en un año donde hay elecciones. Ahora, Entonces, en este claro, bueno. contexto, yo veo como realmente la dinámica del dólar puede ser volátil. Es Adrián. decir, no hay que alarmar a nadie, sino entender esta dinámica, ¿no? Que puede subir y puede, obviamente, como hoy también los dólares financieros bajaron un poquito. Hoy bromeábamos un poco en redacción y voy a compartir esto con vos porque, claro, cuando el dólar se mueve dentro de esa franja que el gobierno estableció, que es de los 1.000 a los ¿Mm? 1.400 pesos, decíamos, ¿es Exacto. noticia que subió el dólar? ¿Pasó los 1.400? Porque eso sería una notición, ¿viste? Si pasó los 1.400, no. Se Exacto. convierte en noticia en realidad este tema porque inevitablemente los argentinos, cuando vemos que el dólar sube, también tenemos el temor de que eso se termine trasladando a precios. Entonces, también afecta en ese sentido. El hecho de que el dólar haya subido, pensábamos hoy, a ver, aguinaldo, bueno, a ver, hablabas de la ¿Mm? estacionalidad, en la previa de las vacaciones pasa, también pasa en la previa de enero, cuando mucha gente que puede viajar lo hace y entonces, bueno, busca esos dólares para poder viajar fuera del país. ¿Crees que después de esto va a bajar de cara a ese famoso octubre, el 26, que hay elecciones? Porque el gobierno también desea que este dólar esté calmo y todos estemos calmos de cara al mes de octubre. ¿Crees que esto es, bueno, sube por la estacionalidad y después vuelve a quedar planchado y a descansar un poco? Mira, hay fuertes flujos también en lo que tiene que ver con la especulación bursátil. Es decir, antes, cuando el dólar estaba barato, bueno, ahí toda la gente que quería de alguna manera ganar un pesito extra y poder obtener luego retornos en dólares, lo que hacía era el famoso carry trade, es decir, vender los dólares, hacerse de pesos. Por ejemplo, los más conservadores iban a plazo fijo, otros compraban LECAPs, que son letras del tesoro, que más o menos te rinden un 2,5%, y después, con el dólar bajo, se hacían de dólares. Ahora que el dólar subió, tal vez pueda pasar eso nuevamente. Es decir, volver a tener un rendimiento en pesos y a partir de eso, si el dólar baja, después volver a comprar
el dólar barato y así puede volver a subir el dólar. Y estamos como en esa dinámica, ¿no? Entre alcista y bajista, y eso puede ir pasando también por los rumores y por cómo también el gobierno encare. Sobre todo, recordemos que tiene que acumular reservas. El gobierno pidió de alguna manera al Fondo Monetario Internacional un permiso para que de alguna manera se le otorgue más tiempo para acumular reservas. El famoso Y algo wave. notorio también, Eleonora, exacto. Algo también para resaltar es que en las últimas dos licitaciones que el gobierno realizó, no sacó a la oferta estos bonos, viste que, bueno, están atados al dólar que pueden los extranjeros adquirir y que eso ayuda para engordar las reservas del Banco Central, que fue muy exitoso Sí. cuando salió al mercado, pero en las últimas dos licitaciones no aconteció. ¿Qué Entonces, pasa, bueno, Adrián? veremos cómo el gobierno Sí. se hace de dólares. Sí, algo totalmente necesario, por cierto, para el gobierno, para cumplir con las Claro. metas y los compromisos que tiene con el Fondo Monetario Internacional. Fuiste muy amigable y sutil, dijiste, le pidió al fondo un permiso. Yo muchas veces uso el sinónimo Ujú. de wave como perdón, ¿viste? Digo, a veces pidió un perdón al Fondo Monetario. Perdónenme que no llegué con esto, muchachos. Y ahí sí, denme un permiso para extender un poco más el plazo. Adrián, ¿qué pasa con la liquidación del agro? Porque obviamente cuando el dólar está barato, el campo no quiere liquidar. Ahora que subió un poco más, ¿va Ujú. a tener más ganas el campo de liquidar? Que también vendría bien eso a la Argentina, ¿no? Sí, las últimas semanas estuvo ahí el campo activando mucho con el tema de la liquidación de la cosecha gruesa, precisamente. Recordemos que estamos en los 2 meses más álgidos, ¿no? De la liquidación de cosecha. Por lo tanto, tanto el mes de junio como el mes de julio son importantes. Y bueno, también eso un poco preocupaba, ¿no? A la gente porque si en los 2 meses de mayor liquidación el dólar nunca no retrocedió de la manera que el gobierno aspiraba hasta llegar al piso de la banda, bueno, entonces, bueno, cada uno tiene de alguna manera a cubrirse. De ahora en más, si pueden, digamos, ser incentivados, yo creo que también depende de la dinámica del sector en sí. Yo creo que ya se estuvieron liquidando los dólares, pero bueno, yo creo que los restos, obviamente que con un dólar un poquitito más alto, eso va a incentivar, si se quiere, a que aquellos propietarios del modelo agro puedan volcar los dólares a la economía. Bien, Adrián, ha sido un placer, como siempre. Hacía mucho no charlábamos, me alegra estar en contacto nuevamente con vos. Exacto. Hacía mucho no hablábamos. Sí, Sí, lo que te quiero resaltar, Eleonora, bueno, lo que vos comentabas anteriormente, el tema de las expectativas inflacionarias, creo que son muy buenas, sí. sobre todo porque, como te decía al principio, la gente quiere planear, quiere, bueno, hacer Estabilidad y en su día. previsibilidad. Exacto. Y hasta fin de año, las mediciones, las estimaciones del relevamiento de expectativas de mercado que saca a la luz el Banco Central todos los meses, en el mes de junio fue exactamente del 1,7, 1,8, Bien. 1,5 Sí, va a para estar los allí el próximos número. meses. Así que llevar un poco de aliento también a la gente que de alguna manera se preocupa por esto y por, obviamente, ir al supermercado y poder comprar la mayor cantidad de productos posible. Sí, y ni Así hablar la que, gente que bueno, gracias alquila, por la ¿no? invitación. Ni hablar la gente que alquila, digo, Muy Adrián, ¿no? Y que tiene complicada esta atado con el situación, IPC. ¿no? Gracias. Sí, claro. Muy complicada esta Gracias. situación, pero bueno, ojalá que la gente pueda de alguna manera ir recuperando medianamente su poder adquisitivo, porque es lo que esperamos todos y lo que también anhelamos que el gobierno pueda hacer y próximamente se haga posible. Gracias, Absolutamente. Eleonora. Un abrazo, hasta luego. Adrián Moreno, economista en contacto con nosotros. Bueno, allí, ¿no? Tratando también de dar un último dato esperanzador con respecto al dato inflacionario que podríamos llegar a tener a nivel nacional y que va a darse a conocer entonces el próximo lunes a las 4 de la tarde. Y aquí estaremos, por supuesto, muy atentos para compartirlo con vos.